Ya. Esa es la dirigida con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a presentar ahora esta pizarrita para poder arrancar, ¿no? Esta semana nos toca la segunda parte de ecuación cuadrática. Espero, sí se ve en pantalla, ¿verdad? Ecuación cuadrática 2, ¿ya? Sí, profesor, sí se ve. Esto es lo que nos toca ver esta semana. Muy bien. Entonces, veamos ahí lo que corresponde ahora a esta segunda parte. Ya, de hecho, la semana pasada ya habíamos visto gran parte de las propiedades que se ven en ecuación cuadrática. No todas se podían mencionar en ese momento, porque ya no nos iba a alcanzar el tiempo para desdoblar bien los conceptos faltantes, ¿no? Por eso que siempre se recomienda hacerlo en 2 semanas, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos ahora en lo que es el análisis de las raíces, la naturaleza de las raíces. ¿Ya? Nosotros tenemos dos grandes conjuntos numéricos, ¿de acuerdo? Uno es el de los reales y el otro es el de los complejos, ¿no? Si bien sabemos que los números complejos incluyen al de los reales, ¿ya? Pero vemos una diferencia, ¿no? Con respecto entre los complejos y los reales hay una diferencia, ¿no? Que los complejos se está tomando valores imaginarios. Entonces, a veces va a ocurrir que tú resuelves una ecuación, de repente por la fórmula general, y te vas a dar cuenta que te va a salir raíces complejas, ¿no? También hay esas situaciones. Ahora, ¿cómo saber cuándo una ecuación va a presentar raíces complejas? ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, mire. En la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, dice de coeficientes reales, ¿no? O sea, acá ya nos están definiendo que a, b y c son de coeficientes reales, ¿no? También ya nos están dando las raíces, ¿no? Como es cuadrática, se supone que debe tener dos raíces, ¿verdad, muchachos? Al ser una ecuación cuadrática, tiene que tener dos raíces, ¿no? No importa que sean iguales las raíces, lo que le interesa es la cantidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, x1 y x2 son las raíces de esta ecuación cuadrática. Y también, pues, por lo visto la semana pasada, sabemos que la discriminante se calcula como b al cuadrado menos 4c. Miren acá, ya habíamos estado mencionando sobre la discriminante, miren. Acá está, miren. La discriminante ya lo habíamos trabajado la semana pasada, ¿no? Acá nuevamente estoy trabajando, solo que ahora voy a ponerme a analizar, ¿no? Voy a ponerme a analizar respecto a la discriminante, ¿no? La semana pasada solamente les mostré cómo se calculaba, pero ahora vamos a hacer los cálculos, ¿no? O la interpretación, mejor dicho. Entonces tenemos tres posibilidades, de acuerdo al signo que tenga la discriminante, ¿no? Si tú calculas la discriminante mediante esta formulita, y te sale que es positivo, porque mayor que 0 significa positivo, ¿ya? Entonces, eso va a significar que esta ecuación cuadrática presenta raíces reales y a su vez son diferentes, ¿ya? Entonces, antes de que tú resuelvas una ecuación cuadrática, tú le sacas la discriminante, entonces ya lo que significa es que las raíces son reales y también son diferentes, ¿ya? Hay una pregunta, me parece en tu temático, en tu temático, donde, donde te va a venir acerca de esto, ¿no? Entonces, si las raíces son reales, entonces, para que las raíces sean reales, entonces la discriminante debe ser mayor que 0, ¿no? O también esa de acá, ¿no? Porque la discriminante igual a 0, o sea, tú calculas tu discriminante y te sale 0, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que las raíces también son reales, al igual que el caso anterior. Pero a diferencia del caso anterior, las raíces tienen que ser iguales, ¿ya ves? Entonces, discriminante mayor que 0, las raíces son reales.
y a su vez tienen que ser diferentes. Pero si la discriminante es igual a 0, ¿no? Las raíces también son reales, pero ahora las raíces son iguales. Y el último caso es discriminante menor que 0. Si la discriminante es menor que 0, las raíces ya no son reales. Si no son reales, entonces, obligatoriamente, ¿qué cosas son? Son complejos. Si las raíces ya no son reales, entonces estamos trabajando con complejas, raíces complejas, ¿no? Por ahí es donde viene el concepto, pues, ¿no? O sea, puede ser que las raíces también me salgan complejas, ¿no? O sea, no se sorprendan al ver esa situación, ¿no? Las raíces son complejas. Ahí está. ¿De acuerdo? O sea, si no son reales, pertenecen a los complejos. ¿Ya? Y además, una raíz es la conjugada de la otra. Nosotros ya hemos visto qué significa conjugada, pues. Así es que eso no es nuevo para usted. Conjugada significa que le vas a cambiar de signo a la parte imaginaria. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esto de acá, estas tres condiciones, ¿no? Imagínate que el texto dice, ¿no? Te dan una ecuación cuadrática y te dice, tiene raíces complejas o tiene raíces no reales. Entonces, para que tenga raíces no reales, entonces, para que no te pongas a resolver, ¿ya? Y calculando sus raíces, recién sepas que tiene raíces complejas, para que no estés resolviendo la ecuación cuadrática, simplemente saca la discriminante, ¿no? Si la discriminante te ha salido negativa, ya, entonces efectivamente, ¿no? La ecuación cuadrática presenta raíces complejas o no reales, ¿ya? ¿Qué pasa si me dan una ecuación cuadrática y me dicen que tiene raíces reales? Entonces, si me dicen raíces reales, sin especificar si son diferentes o si son iguales, porque mira, la discriminante mayor que 0 e igual que 0, en ambas son, las raíces son reales. Solo que si es mayor que 0, las raíces son diferentes. Y si la discriminante es igual a 0, las raíces son iguales. Entonces, si no me especifican cuál de estos casos es, entonces da lo mismo, ¿no? Si me dicen presenta raíces reales, entonces, si me salen raíces reales, entonces puede ser que la discriminante me salga positivo o igual que 0, ¿no? No hay ningún problema, porque en ambos casos las raíces son reales. Así que no te sorprendas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en un problema me dicen así? Te dan una ecuación cuadrática, ¿no? Y de repente te piden que hayas un dato de esa ecuación cuadrática, pero a su vez te das cuenta que te dicen que las raíces son reales nada más. Entonces, si dicen que las raíces son reales, sin especificar si son diferentes o si son iguales, entonces puedes esto juntarlos en uno solo, ¿no? O sea, colocar discriminante mayor o igual que 0. ¿Ya ves? Entonces, esos conceptos, ¿no? Con respecto a la discriminante, a tomarlo en cuenta, ¿no? Esa interpretación es muy importante, porque esto me va a permitir entender la naturaleza de las raíces, ¿no? Sin necesidad de todavía estar pues resolviendo y recién resolviendo saber si las raíces son reales o si son complejas, ¿no? No es necesario, ¿no? Con esta interpretación yo ya puedo saber solamente a partir de su discriminante, ¿ves? O sea, tiene sus ventajas saber la discriminante, ¿no? Ahora, a partir de la discriminante también yo puedo hacer una interpretación gráfica. También es importante eso, ¿no? ¿Ya? Y claro, como ustedes son selección y en determinado momento se va a hacer sus funciones y vamos a enseñar a graficar, por si no lo has visto el año pasado, ¿no? No sé, ya este año sí vamos a hacer gráfica de funciones, ¿no? Y ahí pues obviamente tus conceptos geométricos deben estar bien pulidos para que no haya dificultades. Ya, pero sé que nos va a ir bien. Me voy adelantando a lo que también voy a ir mencionando más adelante cuando hagamos gráfica de funciones y específicamente en una ecuación cuadrática, o en una función cuadrática. Me dicen que y es igual a x cuadrado más bx más c, ¿no? Lo representan así porque esto ya corresponde a una función cuadrática. Ya, igual, ¿no? Importante entender que los coeficientes deben ser reales. El comportamiento geométrico, ¿no? De y
Y representa a la función cuadrática, ¿no? F de X, ¿no? Está representado por Y. Entonces, el comportamiento geométrico de Y depende de su discriminante, ¿no? Ustedes posiblemente sepan ya que toda cuadrática tiene una gráfica que es una, que es una, ¿qué gráfica es la que ven en pantalla? ¿Cómo se llama esa gráfica? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se llama este tipo de gráficas que están acá? Parábola, ¿verdad? Es una parábola. ¿Les han enseñado parábola? ¿Han visto antes, han tenido oportunidad de hacer parábola antes? ¿O nunca han hecho parábola? ¿No? No sé, no, pregunta para todos, ¿no? No sé si han visto antes parábola. Ah, sí han visto el año pasado, me dicen por acá, ¿no? Sí han visto el año pasado, me dicen por acá. Ya, muy bien. Entonces, es muy interesante, ¿ah? Yo me, yo me acuerdo que antes la parte de geometría analítica lo hacían en trigonometría, pero me parece que ahora geometría analítica ya lo están haciendo en el mismo curso de geometría, ¿ya? Porque el año pasado vi el Cielabus y lo vi a François haciendo geometría analítica, ¿no? En geometría, ¿no? No sé cómo estarán haciendo este año, o ustedes dónde les habrán enseñado geometría analítica, pero es muy interesante, ¿no? Ahí les enseñan a graficar una parábola, pero bajo un formato que algebraicamente nosotros lo manejamos de otra manera, ¿no? Algebraicamente nosotros tenemos otra manera de graficar una función cuadrática, ¿no? Y es también, creo que termina siendo más práctica esa manera, ¿no? Aunque tiene sus limitaciones también, ¿no? Porque, por ejemplo, en álgebra, cuando graficamos una función cuadrática, solamente nos importa la curva, ¿no? Pero en geometría analítica, cuando haces parábola, ahí hablas del foco, hablas del parámetro, de esas cuestiones, ¿no? Que algebraicamente no lo vemos, ¿no? Pero bueno, ya eso le compete al profesor, ¿no? Que vaya a avanzar, pues, esa parte, ¿no? De geometría analítica, ¿no? Ya. Entonces, en resumen, una ecuación cuadrática que se puede expresar acá como una función, ¿ya? Se grafica como una parábola, ¿no? Una parábola, ¿no? Ahora, si el coeficiente principal A es positivo, a partir del vértice se abre hacia arriba. Del vértice se abre hacia arriba, ¿verdad? Se abre por un lado, se abre por otro lado, se abre hacia arriba en general. ¿Ya? Entonces, mira, si el coeficiente principal es mayor que cero, ¿de acuerdo? Además, su discriminante es positiva. ¿Qué hemos dicho cuando la discriminante es positiva? ¿Cómo son sus raíces? ¿Cómo son sus raíces? Reales y diferentes. Entonces me doy cuenta de que esta parábola está cortando al eje X en X sub 1 y X sub 2. Y claramente nos damos cuenta que las raíces son diferentes, ¿no? Porque la gráfica está cortando en dos puntos distintos del eje X. Por eso digo que las raíces son diferentes, ¿eh? Son reales porque están sobre el eje X que tiene números reales, ¿verdad? Y son diferentes. Entonces, gráficamente también podemos llevar esto de aquí, ¿no? ¿Ves? No, pero ojo, el que se abra hacia arriba depende si el coeficiente principal es positivo, ¿no? Porque si el coeficiente principal es negativo, se abre hacia abajo, cóncava hacia abajo, ¿ya? Pero como la discriminante sigue siendo mayor que cero, las raíces son diferentes, ¿no? Y me puedo dar cuenta que corta en dos valores distintos, ¿no? En el eje X, ¿no? X sub 1 y X sub 2, ¿no? Entonces ya te voy adelantando, ¿no? Cuando el coeficiente principal es negativo, se abre, ¿no? Contrariamente a cuando el coeficiente es positivo, ¿no? Pero con respecto al eje Y, con respecto al eje Y, ¿no? Antes miraba
Hacia arriba, ahora mira hacia abajo. O sea, el cambio es con respecto al eje. Pero ¿qué pasa si la discriminante es igual a cero? ¿Qué pasa si la discriminante es igual a cero? ¿Qué hemos dicho cuando la discriminante es igual a cero? ¿Cómo son las raíces? Las raíces son iguales, ¿no? Son reales y son iguales, ¿no? Entonces me doy cuenta que la parábola corta en el eje X en un solo punto, ¿ya? Corta en un solo punto, ¿ya? Profe, pero también corta en el eje Y, pero muchachos, acá dicen los valores de X, ya, nos importa no, los puntos de corte, pero en el eje X. Y en el eje X solamente está cortando en un puntito, ese puntito sería el valor de X. Pero como es una cuadrática, entonces se supone que por ser cuadrática debe tener dos raíces, solo que estas raíces son iguales. ¿Y por qué se está viendo hacia arriba? Porque el coeficiente principal es positivo, ¿no? ¿Ya? En ambos casos la discriminante es igual a cero, por lo tanto solamente debe cortar en un solo punto la parábola, ¿no? En este caso se abre hacia abajo porque el coeficiente principal es negativo, ¿ves? Entonces, mira, gráficamente así es como se visualiza, ¿no? Discriminante mayor que cero, raíces diferentes, entonces la parábola debe cortar en dos valores distintos en el eje X. Pero si la discriminante es igual a cero, entonces la parábola debe cortar en un solo punto del eje X. Ese único punto nos dice que las raíces son iguales. ¿Ya? Y veamos el último caso, mira. La parábola no está cortando el eje X. No está cortando el eje X. O sea, si no corta al eje X, sabiendo que este eje X es real, el eje Y también es real, ¿no? Ya, pero el eje X es real, pero no corta ningún punto del eje X. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que sus raíces no son reales, pues, porque no está cortando el eje X. Por eso que no la corta, profe, no, por eso que no la corta, pues, porque no tiene raíces reales. Al contrario, son raíces complejas. Por eso dice acá, ¿no? X sub 1 es igual a X sub 2. Recuerden ustedes, ¿no? Esto no sé si les mencioné, pero en números complejos yo no puedo establecer una relación de orden. Yo no puedo decir 5i es mayor que 2i. No, yo no puedo decir eso por si acaso. Profe, pero dice 5. Sí, pero recuerda que esto no existe no, en ninguna calculadora existe, ¿verdad? Solamente estamos tomando esto ¿no? Estamos trabajando esto de tal manera que podamos hacer cálculos, pero esto en sí no se puede establecer que este es mayor que este de acá o este es mayor que este, nada de eso. Porque Li toma un valor raíz cuadrada de menos uno que no existe en los reales, ¿verdad? Entonces acá yo no puedo establecer relación de orden, ¿no? Entonces, eso también justifica que no hay acá una intersección, ¿no? Si hubiera una intersección, el que está antes es menor, ¿no? El que está después es mayor, ¿eh? Entonces, si la parábola no está cortando en el eje X, es porque simplemente, en el eje X, ¿no? Es porque simplemente las raíces son complejas, ¿ya? Y una raíz es la conjugada de la otra, ¿ya? Esa es la interpretación gráfica. A veces, ¿por qué le mencionaré, no? Quizás acá ahorita no hay un problema para poder aplicar este concepto de las gráficas, pero quizás en algún momento se topen, ¿no? Te dan una gráfica y solamente ves que hay un punto de corte y no hay ningún dato más, ¿no? Te dan una ecuación, te piden m, por ejemplo, pero no, aparentemente no hay más información, ¿no? Que uno se queda pensando, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Me dio una gráfica, pero recuerdas, pero el profesor me dijo que si la gráfica solamente está cortando en un solo punto es porque las raíces son iguales, entonces se cumple que la discriminante es igual a cero. Y con este discriminante igual a cero te termina saliendo el problema, ¿ves? Entonces, mira, muy interesante esta interpretación gráfica, ¿no? Ya saben cómo también deducir la discriminante a partir de una gráfica, ¿no? Si ves que la gráfica está cortando en dos puntos diferentes de X, discriminante es menor que cero. Si corta en un solo punto, discriminante igual a cero. Si no corta en ningún punto del eje X, discriminante menor que cero, ¿ves? Entonces, creo que con eso estoy dando una teoría casi completa de acuerdo de acuerdo a la discriminante de una ecuación cuadrática. Antes de pasar a la siguiente lámina, vamos a trabajar con dos ecuaciones cuadráticas y vamos a ver, pues, deducir cómo son las raíces, ¿no? No voy a resolverlas, ¿ah? Simplemente voy a deducir cómo son sus raíces, ¿no? Por ejemplo, acá 2x cuadrado menos 5x menos 1, ¿no?
Voy a sacarle la discriminante. Sabemos que la discriminante se calcula como b al cuadrado menos 4c, sería menos 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, menos 4 veces, a ver, menos 4 veces, no, a por c, o sea, 2 por menos 1. Pregunta, ¿con qué signo sale esta discriminante? Acá sale 25, menos por menos hace más, 4 por 2 por 1, 8, ¿no? 25 más 8, 33, ¿no? O sea que esta discriminante es mayor que cero. Entonces, si la discriminante me sale mayor que cero, ¿cómo son las raíces de esa ecuación cuadrática? Posee raíces que, si la discriminante es mayor que cero, posee raíces reales y diferentes. Ujú. Posee raíces reales y diferentes. Eso es importante, ¿no? Importante ya ir familiarizándonos con estos conceptos, ¿no? A ver, acá ¿cuánto valdrá la discriminante, muchachos? Discriminante es igual a cuánto, a ver. B al cuadrado. Como el b es menos 2, sería menos 2 al cuadrado. Menos 4 veces a, que es 5, por c, que es 7. 4 menos, ¿cuánto? Ya, bueno, 4 menos esta cantidad, me parece que es 140, ¿verdad? Sale negativa, pues, ¿no? Sale negativa. Entonces, posee raíces complejas. Posee raíces complejas, ¿no? Complejas y conjugadas entre sí, pues, ¿no? Raíces complejas y conjugadas. Ahí está. Muy bien. ¿Ya? Ahora, si quieres saber cuáles son las raíces exactamente, ahí tendrás que aplicar fórmula general, pues, ¿no? Y te va a salir, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Miren, por ejemplo, miren el problema número 3 de su dirigida. Nos podemos dar cuenta rápidamente que dice, el único dato es que sus raíces son iguales. ¿Dónde hemos visto que las raíces son iguales, muchachos? ¿Dónde han visualizado que las raíces son iguales? Les consulto a ustedes, a ver. ¿Dónde hemos podido verificar que las raíces son iguales? Miren acá, las raíces, no está textualmente, pero tienes que interpretar, mira. X sub 1 y X sub 2 son iguales. Entonces, acá las raíces son iguales, ¿no? Ah, son que en el problema número 3 las raíces son iguales, ¿no? ¿Y cuándo se da que las raíces son iguales? Cuando la discriminante es igual a cero. Entonces ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Voy a sacar discriminante nada más. Pero antes de eso, voy a darle forma a mi ecuación cuadrática, porque así como eso no puedo trabajarlo. Voy a colocar así. M más 4 más 4 por X cuadrado. M más 4 por X cuadrado. ¿Qué más? Esto pasa a restar. Menos 2M más 2 por X. Y este menos M pasa como M, ¿no? M menos 1 y esto es igual a 0. Ah, ya está. Entonces, ahora sí, ya tenemos mi ecuación, ya tenemos la ecuación cuadrática.
Ajá. Igual que cero nada más, ¿ya? Igual que cero nada más, porque son raíces iguales, ¿no? Lo que tengo que aplicar son raíces igual, discriminante igual a cero, ¿no? ¿Ya? Muy bien, si ya tengo mi ecuación cuadrática, ahora sí. ¿No? Y como dicen que las raíces son iguales, se cumple, entonces, se cumple, se cumple que este de acá, menos 2m más 2 al cuadrado, esto al cuadrado, menos 4 veces, m más 4, por m menos 1, ahí está. Y desarrollamos este de aquí, ¿no? Desarrollamos este de aquí. ¿Por qué? Por el trinomio cuadrado perfecto, pues, ¿no? De que eso ya, a estas alturas ya se sabe, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría? Saldría no, 2m, bueno, negativo al cuadrado se hace positivo, ¿no? 2m al cuadrado afecta a 2 día m, sería 4m al cuadrado. 4m al cuadrado, ¿no? Porque 2 es, no, el cuadrado afecta a 2, 4, el cuadrado afecta a m cuadrado, ¿no? Si luego sigue 2 veces por 2m por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, 8m sería. Más 2 al cuadrado sale 4. Ahora sigue menos 4 veces. Ahora, esto de aquí quiero que le apliques Steven. Aquí quiero que le apliques Steven, por favor. Según Steven, ¿qué sale? ¿Recuerda? Término común al cuadrado. M al cuadrado luego se suman, ¿no? 4 le sumas menos 1 sería 3. 3m sería, más 3m. Luego sigue el producto de 4 y menos 1, sería menos 4. Muy bien. Y este es igual a 0. ¿Ves? Hemos utilizado acá, ¿no? Trinomio cuadrado perfecto y hemos usado acá diferencia, perdón, Steven, ¿no? Se dan cuenta que yo ya puedo hablar con fluidez porque eso lo hemos visto, ¿no? Si por ahí no se acuerdan, entonces una repasadita, ¿no? Igual les he explicado cómo ha salido esto, ¿no? Pero lo ideal es que lo tengamos ya presente, ¿no? Que ya lo sepamos, ¿no? Entonces todo eso es indispensable con su práctica, ¿no? Si ustedes están practicando como debe ser, entonces no les va a parecer extraño lo que les estoy mencionando, ¿no? Pero si no están practicando, entonces obviamente que medio que les va a sorprender, ¿no? Ya, entonces en selección ya la idea es que ustedes cada semana avancen, ¿no? Aprendan, ¿no? Entonces ustedes tienen que acompañarme con su práctica. Nada más ustedes tienen que practicar nada más, ¿no? Desde darse un tiempito para practicar, ¿no? Creo que se puede porque ustedes están en casa, ¿no? Siempre hacer un espacio para que puedan repasar ya, muchachos. Tienen que no estancarse en su nivel. Yo sé que ustedes son muy buenos, pero tienen que ser mejores todavía. Entonces acá vamos a bajar esta de acá. 4m cuadrado más 8m más 4. ¿De acuerdo? Y acá el negativo va a afectar, ¿no? Menos 4 por m cuadrado sería menos 4m cuadrado. Acá hay mensajes, a ver, ¿qué pasó por acá? A ver qué dice. Por acá ya me han dado los valores de m a dos personitas. Karen y Lisette me han dado las respuestas. Vamos a ver si efectivamente menos por más es menos. 4 por 3 es 12, 12m. Y menos por menos hace más. 4 por 4 es 16. Y este es igual a 0, ¿no? Entonces me doy cuenta rápidamente que el 4m cuadrado
se eliminó con el 4m cuadrado, ¿no? Porque son de signos contrarios. Luego tengo 8m menos 2m sale menos 4m. Menos 4m, ¿no? 4 más 16 es 20. Y esto es igual a 0. Entonces acá nos queda 20 es igual a 4m. Y luego sacas cuarta y cuarta. Y m es igual a 5. Y m es igual a 5. Ya está. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Fácil o difícil? Con sinceridad. ¿Les parece sencillo? ¿Les parece difícil? ¿Qué dirán por ahí? Y es el valor que me dijeron sus compañeros, ¿no? Ese valor lo dijo a ver, lo dijo Lisette, lo dijo también Karen y Chávez también por acá, ¿no? Entonces es bueno que puedan resolver los ejercicios, ¿ver? Qué gusto me da. Así hay que seguir ya, muchachos. Me da mucho gusto cuando a ustedes les salen los problemas, ¿no? Porque es una evidencia de que se está entendiendo, ¿no? O de por sí salir de un problema es bastante bueno, ¿no? Porque ustedes ven que sí tienen las capacidades para que les salga el ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver si es que hay un problema más. ¿Dónde podemos usar ese concepto de la discriminante? ¿Ya? La número 4 no es otro concepto más bien que les debí mencionar la semana pasada, pero como no había problemas no lo mencioné. ¿Ya? Eso lo hago después todavía, pero lo voy a hacer. A ver, vamos a... Eso tampoco, eso tampoco, poco. No, me parece que ya no hay. Me parece que ya no hay. Ya no hay. Sí, ya no hay. Entonces, esta primera lámina ya lo desechamos. Y más bien voy a hablar de un concepto que involucra a la construcción de una ecuación cuadrática a partir de sus raíces, ¿no? Construcción de una ecuación cuadrática a partir de sus raíces, ¿no? En este caso, nosotros ya nos van a dar las raíces x1 y x2. Ustedes saben que normalmente tenemos una ecuación cuadrática y tenemos que resolverlo, ¿verdad? Aquí es lo contrario. Te van a dar las raíces y a partir de esas raíces te voy a pedir por favor que calcules su ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento de calcular la ecuación cuadrática? Pues, ¿no? Si me están dando que las raíces son x1 y x2. La formulita es la siguiente. La formulita para reconstruir una ecuación cuadrática es x al cuadrado menos la suma de esas raíces x1 y x2 multiplicado por x más el producto de esas raíces. A ver, un poco más más pese al lado. X cuadrado menos x sub 1 más x sub 2 por x más x sub 1 por x sub 2 igual a 0. Muy bien, esta es mi ecuación cuadrática entonces, ¿no? A partir de sus raíces, ¿no? O sea, vas a colocar x al cuadrado menos, acá vas a sumar las raíces que te están dando, o sea, x sub 1 y x sub 2. Vas a sumar x sub 1 más x sub 2 por x y luego viene el producto de x sub 1 y x sub 2. Es de esta manera como se calcula una ecuación cuadrática a partir de sus raíces, ¿no? Esa es la formulita que yo debo aplicar. Mira acá, me dicen
Formar la ecuación cuadrática de raíces 5 y menos 3, ¿no? Entonces esto quiere decir que tu primera raíz va a ser como 5 y tu segunda raíz va a ser como menos 3. Su segunda raíz va a ser como menos 3. ¿Ve? Entonces, teniendo las raíces, reemplazo en la fórmula, ¿no? Sería reemplazando, sería de la siguiente manera la ecuación cuadrática. Sería x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado, ¿qué más? Menos, siempre es menos acá, siempre va a ser menos, muchachos, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Menos, aquí vamos a sumar las raíces, ¿no? Al 5 le voy a sumar la otra raíz, que es, ¿no? Porque acá dice una suma, mira. A 5 sumarle la otra raíz, que es menos 3. La otra raíz, que es menos 3. Muy bien. Por x. Y luego sigue el producto de raíces, 5 por menos 3, ¿no? 5 por menos 3. Oh, yo estoy haciendo aquí paso a paso, ¿no? Pasito a pasito. Ustedes ya saben que pueden sacar directamente, ¿no? 5 por menos 3. 5 por menos 3, ¿no? Y esto que debe ser igual a 0, ¿no? Debe ser igual a 0. ¿Ya? Entonces ya para concluir esta primera parte, esta ecuación, esta reconstrucción, x cuadrado menos, vamos a ver qué nos sale acá, pues, ¿no? Menos, ¿cuánto es 5 menos 3? Más por menos es menos, ¿verdad? Por eso que digo 5 menos 3 de frente, ¿no? 5 menos 3 sería 2, 2x. X cuadrado menos 2x. Más por menos es menos, como te digo, 5 menos 3 es 2, ¿no? Menos afuera, menos 2x. Luego que sería 5, no, más por menos es menos. 5 por 3 es 15. Y esto es igual a 0, ¿no? Y ya tengo pues mi ecuación cuadrática reconstruido a partir de sus raíces. Hasta aquí, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? A ver qué dice por acá. Todo claro entonces, ¿no? Ahí se no entienden, muchachos, ¿ah? No por hecho de selección, no por el hecho de que son selección, no quiere decir que no voy a repetir, ¿ah? Si es necesario, repetimos nada más. Muy bien, por acá ya me habían dado sus respuestas, inclusive, ¿no? Chávez está arrasando con los problemas, ¿no? Siempre ella muy participativa, muy bien. Muy bien. Acá aparece otro concepto que inclusive yo creo que en algún momento va a venir un problema respecto a ecuaciones cuadráticas equivalentes, porque es un concepto bastante obvio, bastante evidente, bastante sencillo también. ¿Ya? Ecuaciones cuadráticas equivalentes se llaman aquellas ecuaciones que presentan el mismo conjunto de solución, ¿no? Entonces mira acá, dice, dos ecuaciones cuadráticas, ¿no? La primera ecuación cuadrática que te definen es ax cuadrado más bx más c, y la segunda ecuación cuadrática que te definen es mx cuadrado más nx más b. Dice que son equivalentes cuando poseen el mismo conjunto de solución, o sea, tienen las mismas raíces. A eso llamamos ecuaciones cuadráticas equivalentes, cuando tienen las mismas raíces. ¿Y qué es lo que se cumple? ¿No? No, recuerden que muchas veces no va a aparecer exactamente la palabra equivalente, sino va a aparecer el mismo conjunto de solución. Entonces, eso significa que son equivalentes, ¿no? ¿Y qué es lo que se cumple? Lo que se cumple en las ecuaciones cuadráticas equivalentes es la división constante de los coeficientes de los términos semejantes. En otras palabras, se cumple esto. El coeficiente de x cuadrado es a, el coeficiente de x cuadrado es m, hay que dividir eso de ahí. A entre m. El coeficiente de x, b, el coeficiente de x, acá en la segunda ecuación es n, sería b entre n. El coeficiente, no, perdón, el término independiente, ¿no? Que también es un coeficiente, ¿no? Pero vamos a llamar término independiente, c, dividido entre el término independiente p.
Muy bien, muy bien. Entonces, entonces, la pregunta es, la pregunta es, eh, eso es lo que se cumple, ¿no? Cuando las ecuaciones cuadráticas son equivalentes, ¿no? Técnicamente se cumple esta proporción porque las ecuaciones cuadráticas equivalentes son aquellas ecuaciones cuadráticas que, si es que ustedes simplifican, ¿no? El múltiplo que tienen en común te termina generando dos ecuaciones cuadráticas iguales. Por eso que se llaman equivalentes, porque tienen el mismo punto de solución, ¿no? ¿Ya? Pero si es que no haces ninguna simplificación, puedes formar, ¿no? Al dividir los coeficientes, formas esto de aquí, ¿no? ¿No? Entonces, en las ecuaciones cuadráticas equivalentes, puedes aplicar la división constante, ¿no? A entre m, b entre n y c entre p, ¿no? División de coeficientes, pero de términos semejantes, pues, ¿no? No es a entre n, es a entre m, ¿no? Porque ambos son x cuadrado. Acá son x, b y n, b entre n sería, ¿no? Bueno, con eso ya podemos también hacer algunos cuantos problemas. Eh, por ejemplo, este problema de las 5 es un poco trabajoso, ¿ya? Pero lo vamos a hacer de todas maneras, ¿ya? Dice que A y B son soluciones de esta ecuación cuadrática y luego a partir de eso nos piden construir una ecuación cuadrática cuyas con soluciones o raíces, ¿no? Esta sería la primera raíz, esta sería la segunda raíz. Como que es engorroso, ¿no? Pero no va a salir, pero es engorroso, ¿ya? Acá sí nos vamos a tomar un buen tiempito para hacer este ejercicio. Pero verán pues lo interesante que es el ejercicio. Entonces miren, acá he cortado la ecuación cuadrática. Esta es la ecuación cuadrática. Y un gran favorzote. Por Cardano, ¿cuánto vale A más B? Porque recuerden que A y B son sus raíces, ¿no? De raíces A y B. De raíces A y B, ¿no? De raíces A y B. De raíces A y B. Entonces, ¿cuánto vale la suma de raíces, no? Por Cardano, por Cardano, ¿qué es lo que se cumple? A ver. Ya, Cardano lo vimos la semana pasada, por si acaso. En Cardano se cumplía la suma y el producto de raíces, ¿recuerdan? Ya, ¿cuál es la suma de raíces? A ver, de frente. ¿Cuál es la suma de raíces? ¿Mm? ¿Cómo se calcula la suma de raíces? ¿Se acuerdan cuál es la formulita? Entonces te había dado una mnemotécnica para que te acuerdes. Vaca, ¿te acuerdas que te había dicho? Menos B sobre A, ¿no? Sería menos el valor de B, que es menos 5. El valor de B, que es menos 5, entre la unidad. Entre la unidad. Porque el A es 1, ¿no? El A es 1, ¿no? Mira. Se sobreentiende que es 1. Ya, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale A más B? ¿Cuándo termina valiendo A más B? ¿No sería 5? ¿Sí o no? Sería 5, ¿verdad? De aquí estamos generando lo siguiente. Estamos generando que A más B valga ¿cuánto? Menos por menos hace más.
5 entre 1 sería 5, ¿no? A más b vale 5. Ahí está. Listo. Ahora vamos con el producto de raíces. A por B. ¿Cómo se calcula el producto de raíces? C sobre A, ¿no? Sería 1 entre 1, ¿no? Porque C es 1, ¿no? ¿No? Y A vale 1 también, ¿no? Entonces vas a hallar también el producto de raíces. Y de ahí se genera que A por B vale 1. Ya ahí está. A por B vale 1. Y ahora sí, ¿qué te piden? ¿Qué te piden? Construye una ecuación cuadrática con estas soluciones, ¿no? Entonces, piden, piden construir una ecuación cuadrática. Piden ecuación cuadrática de raíces, ya, ¿cuáles son esas raíces? Pues, ¿no? Piden ecuación cuadrática de raíces, ya, vamos con esta primera raíz. A ver. La primera raíz, vamos a ponerle, a ver, ya, ahora sí, ya, de raíces, a ver, ¿cuáles son esas raíces? X sub 1, vamos a llamarle esto X sub 1, y vamos a llamarle este X sub 2, porque son dos raíces, ¿no? Solo que están expresados de una manera que no ayuda mucho, ¿no? Ya, entonces vamos a sacar acá no, vamos a calcular X sub 1 primero, ¿no? X sub 1 más X sub 2. Oh, perdón, X sub 1. X sub 1, ya, vamos a empezar con la primera raíz. X sub 1 es igual a ¿quién? 1 entre A más 1 entre B. Ya, y vas a multiplicar en aspa, así, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda arriba B más A por 1A. No, arriba me queda más B. Y abajo, ¿qué nos queda? A por B. Muy bien. Entonces, X sub 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdrá esta primera raíz? Recuerden que A más B ya lo conozco, miren. A más B vale 5. Y A por B vale 1. Entonces, esto vale 5. Esto vale 5. Y esto vale 1. De 5 entre 1 sale 5, ¿no? O sea que la primera raíz ya sé cuánto vale 5, ¿no? O sea, la primera raíz es esto de acá. Solo que yo lo transformé a esto y aproveché para reemplazar a más b que vale 5 y ya por b que vale 1, ¿no? Y acabo de calcular pues la primera raíz. La primera raíz es x sub 1 igual a 5. Eso es lo que hay que hacer. Expresar en base, ¿no?, a algo que, ¿no?,
pueda reemplazar directamente para hallar la construcción de la ecuación cuadrática. Y me parece que les puse una pregunta así en el examen, no, en la domiciliaria de la semana pasada, ¿no? Para que piensen un poquito. Así salía, ¿no? Y creo que ese mismo problema está acá en la dirigida, si es que no me equivoco. Así es que vamos a hacerlo también. Ya está. Este es para x sub 1, vamos con x sub 2. Acá lo voy a colocar de verde. Como lo he repasado acá de verde, ya. A ver, mientras yo voy haciendo esto, aquí hay una pregunta. ¿Alguien habrá podido calcular cuánto vale este x sub 2, que es esta forma de aquí? Que ahí sí está más trabajoso. Ahí sí está más trabajoso. Pregunto si alguien lo habrá calculado o alguien tiene alguna idea de cómo hacer eso de ahí. Porque ahí sí va a estar más trabajoso. Definitivamente va a estar más trabajoso. Pero eso no quiere decir que esté imposible, ¿ah? ¿Alguien lo habrá hecho por si acaso? Nadie, ¿no? De repente fácil lo siguen intentando todavía. A ver, vamos a ver. Muy bien, entonces esta es la primera raíz, ¿no? Entonces está para reemplazar en la fórmula, pero me falta x sub 2, pues, ¿no? La segunda raíz para yo recién poder reemplazar los dos y tener mi ecuación cuadrática reconstruida, pues, ¿no? Ya, muy bien. Listo. Vamos con la siguiente raíz, que es x sub 2. Ya, la siguiente raíz es x sub 2, ¿no? Mira, la segunda raíz es x sub 2. Y eso, pues, es a al cuadrado más b al cuadrado. Al cuadrado entre 5a, entre 5b, más b al cuadrado entre 5a entre 5a, ¿no? Listo, a ver, muchachos, se ve un poco trabajoso este de aquí. Para empezar, saques el 1/5 que tienen ambos, ¿no? El 5 sale. Abres paréntesis, multiplicas a por a cuadrado, sería a al cubo, más b por b al cuadrado sale b al cubo. Y esto está dividido entre ¿quién? Entre a por b. Lo único bueno de todo esto es que el a b ya lo conozco, mira. Me falta el al cubo más b al cubo, ¿no? Entonces, antes de llegar al cubo más b al cubo, mira lo que va a hacer, a ver. Sabemos, ¿no? Sabemos aquí, luego, voy a calcular el a al cubo más b al cubo, ¿ya? Pero primero vamos a partir de este a más, ¿no? Sabemos que a más b vale 5, ¿no? Sabemos que a más b vale 5. Entonces, voy a elevar al cubo esto de acá. ¿Por qué elevaría el cubo? Para tratar de formar estos cubos, pues el a al cubo y el b al cubo, ¿sí o no? Ya. Quiero que lo desarrolles por Cauchy. Ya sería el primero al cubo, el primero al cubo, más el segundo al cubo, más 3 veces el producto a por b por a más b, igual a 5 al cubo, 125. Pero sabes, tú ya sabes cuánto vale a más b y a por b. Mira,
A por B vale 5. A por B vale 1, disculpen. Y A más B vale 5. Porque está acá, miren. A por B1 y A más B5, ¿no? Sería 3 por 1 por 5, sería 15. 15 pasa a estar a 125. ¿Qué nos queda? Nos queda A al cubo más B al cubo igual a ¿cuánto? A 110. Y eso lo reemplazas acá, mira, ¿ves? Esto lo reemplazas acá. 110. Y A por B, ¿cuánto vale? A por B vale 1, ¿no? Sería 110 entre 1. 110 entre A por B que vale 1. Entonces sería 110 por 1, 110 entre 5, sale 22, ¿no? O sea que de aquí saco mi segunda raíz, ¿no? Wow, está trabajoso, ¿no? Está trabajoso. No parecía, pero está bien trabajoso. Eso no quiere decir que esté difícil, ¿eh? Pero está trabajoso. Hay que reconocer eso. X 2 sería ¿cuánto? 112, 110 entre 5 es 22 nada más, pues, ¿no? 22. Yo tengo entonces la segunda raíz. Ahí está. Ahora sí, teniendo ahora sí la primera raíz y la segunda raíz, puedo construir mi ecuación cuadrática, ¿no? Finalmente, digo, con ese énfasis, finalmente, la ecuación cuadrática es, ahora sí, finalmente la ecuación cuadrática la ecuación cuadrática es, ahora sí, aquí alcanza. ¿Cuál es la ecuación cuadrática, pues, muchachos? Sería x cuadrado más, no, perdón, menos, acaba la suma de raíces, x sub 1 y x sub 2, pero ya conozco ya. Por x más x sub 1 por x sub 2 igual a 0, ¿no? Pero tú ya sabes cuánto vale x sub 1 y x sub 2, ¿no? Voy a estropearlo un poquito más. X cuadrado menos x sub 1 más x sub 2 por x más x sub 1 por x sub 2 igual a 0, ¿no? Pero como ya sabes cuánto vale, x sub 1 y x sub 2, mira, x sub 1 y x sub 2, puedes reemplazar, ¿no? X cuadrado sería menos, sumemos. 5 más 22 sería 27. 27x más 5 por 22 sería 110 al final, ¿por qué no? Primero va la suma y luego va el producto, ¿no? 110, ¿no? Esto es igual a 0.
110, ¿no? Y esto es igual a Serapio. Ya está, ¿ves? Ya está. Ahora sí. A ver, ¿se entendió o no? Ah, ya, aunque estoy por acá mandando la respuesta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entendió, muchachos? A ver, un momentito que se ha paralizado esta máquina. Ahora sí, ya está. Muy bien. Sí, los demás ahí pues, se podrían confirmar. Ya que una de sus compañeras ya ha confirmado. ¿Sí se entendió? Claro, está un poco trabajoso, ¿no? Pero mientras yo haga bien mis pasos, al final me va a salir. ¿Ya? Trabajoso, pero sale, ¿no? Sale, sí sale. Como pueden ver, sí salió, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Y eso me hace acordar, pues, a una pregunta de su examen temático, ¿no? De su examen domiciliario de la semana pasada. Viene un problema muy parecido a ese, ¿no? No te podían reconstruir, pero, o sea, usabas la suma y el producto de raíces. Me acuerdo de eso, ¿no? Que se había usado la suma y el producto de raíces. Entonces, es indispensable que eso lo sepan, ¿no? La suma y el producto de raíces es algo que ustedes tienen que saber sí o sí, ¿no? Ahí sí no hay margen de que me olvido, no, ahí sí. Suma y producto de raíces menos B sobre, ¿no? Menos B sobre A y C sobre A respectivamente, ¿no? Eso tiene que estar aprendido sí o sí, muchachos, ¿ya? Entonces me dicen que si se ha entendido, entonces voy a poder hacer otro ejercicio, ¿ya? A ver qué dice por acá. Ya, muy bien, sí se entendió, me dicen, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a buscar otro problemita de su material. Ese es el problema que les dejé, ¿no? Me parece que es el mismo. ¿Tiene más construcción? Pensé que había más construcción, ya no hay. Ya no hay más construcción. A ver, ya no hay. Ya, vamos a hacer este problema de ecuaciones cuadráticas equivalentes. ¿Qué dijimos? ¿Qué se cumple cuando son equivalentes? Dijimos. ¿Qué se cumple cuando las ecuaciones cuánticas son equivalentes? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que se cumple? Eso es lo que se cumple, mira. División constante de los coeficientes, ¿no? De los términos semejantes. Eso es lo que se cumple. Entonces, en este caso, voy a hacer que se cumpla la división constante, pues, ¿no? Sería entonces m más 3 entre m más 3. Aunque acá estoy dudando si fuese, ¿no? Dudo mucho que sea M más 3, ¿no? Iguales, ¿no? Dudo mucho que sean iguales, ¿no? Ahí vamos a hacer una modificación por lo visto. Ya, ahorita lo modificamos. M más 3 entre M más 3. Luego sigue N menos 6 entre N más 6. Me parece que es M menos 3 entre M más 3, me parece. Vamos a intentar con eso, ¿ya? Esto es igual a que N menos 6 entre N más 6. Igual a que, ¿no? Menos P entre menos 4P. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Entonces, pero sabemos que acá si es que eliminamos los negativos, chao negativos,
Pero no es lo único, también puedo eliminar el P, ¿no? Y eso hace que nos quede, ¿cuánto? Que nos quede simplemente, ¿no? 1 arriba y 4 abajo. Nos quede un cuartito de pollo. Ahí está. Ahí está, ¿ve? Entonces, igualas convenientemente, ¿no? Acá me parece que es, a ver, me parece que es todavía no he confirmado, pero me parece que acá es menos, ¿no? Ya está. Entonces sería así, ¿no? 4 por M, ¿no? O sea, igualas por separado, ¿no? Menos 3 entre M más 3 es igual a un cuarto. Y N menos 6, M menos 3 entre M más 3 igual a un cuartito. Y N menos 6 entre N más 6 igual a un cuartito, ¿no? Ya, y ahora sí, calculas por separado nada más, pues, ¿no? O tanteas un valor que haga que verifique eso, ¿no? O sea, como tú lo ves conveniente, ¿no? Depende de ti, pues, ¿no? A ver, sería acá 4M, 4M menos 12 es igual a M más 3 por 1, ¿no? Y el otro lado, 4 por N menos 6 sería 4N menos 24. 4N menos 24 igual a ¿cuánto? Igual a N más 6 por 1 sería N más 6. Ya está. Pasa acá sería 3M. Y este pasa para allá como 15, ¿no? ¿Y acá cuánto sale M? Sale M igual a 5 de frente, ¿no? Si haces los despejes correctos, 3M y acá 15, por despeje te sale M igual a 5. M igual a 5. ¿De acuerdo? Yo tengo un valor, el otro valor, ¿cuál sería? Pasa para allá 3N, porque pasa el N a restar a 4N y este pasa a sumar acá 30, sería, ¿no? 6 más 24, ¿no? 3N y acá sale 30, ¿no? Mi tercia, N vale 10. N vale 10. Ya está. Entonces está bien, ¿no? Acá era menos 3, ¿no? M menos 3 era ya. Pero que hayan corregido ahí es M menos 3, ¿no? Y ahora sí, me están pidiendo simplemente calcule M más N, ¿no? Te piden M más N. Te piden M más N. M más N. 5 más 10 sería 15. Ya, listo. Problema resuelto. ¿Qué les pareció?
Ahora está sencillo, ¿no? Creo que está sencillo ese problema. Solamente es dividir nada más, ¿no? Los coeficientes, ¿no? ¿Ya? ¿Todo claro, muchachos? Sí, ¿no? Muy bien. A ver, ¿y cómo harías la número 10? La número 10. Prácticamente la misma idea, ¿verdad? Prácticamente la misma idea, ¿no? Entonces se cumple. Profe, pero acá no me dicen que son equivalentes, pero te dice que son, presentan el mismo conjunto de solución. Entonces, si presentan el mismo conjunto de solución es porque son equivalentes, pues, porque eso significa equivalente, que tienen el mismo conjunto de solución. Entonces se cumple 5a menos 2 otra vez, ¿no? 5a menos 2 dividido entre 3b más 1 es igual a... Bueno, como ambos son negativos, mira, no es necesario reemplazar el negativo ya, ¿no? Porque ambos son negativos, ¿no? Ahora, si fuesen de signos diferentes, ahí sí, ¿no? Ah, coloco ambos, ¿no? Colocaría ¿no? Uno con negativo y el otro si fuese positivo, como positivo. Pero como ambos son negativos, entonces si divides negativo se hace positivo al final, ¿no? Porque se van los menos, ¿no? Te quedaría menos uno, o de repente ya porque no estés dudando, menos a menos uno, entre menos 5. Tiene que ser de un quinto, ¿no? Ya está. Y, vamos a pasar igualando ellos dos. Igualamos ellos dos primero, ¿no? Se van los negativos. Y el valor de A es bastante obvio, ¿no? El valor de A es 2, ¿no? Porque 2 menos uno sería uno, un quinto, igual que un quinto, ¿ves? Entonces, A vale 2. ¿Para qué ya es despejar, no? Si el valor de 2 es inmediato, A vale 2. Porque 2 menos uno es uno y un quinto, ¿no? Si va que un quinto, correcto. Entonces, ahora sí igualamos, ¿no? 5A menos 2 sobre 3B más uno igual a un quinto, ¿no? Pero como el A vale 2, sería 5 por 2 10 menos 2 8 sería, ¿no? 8. 8 entre 3 más uno. ¿Ya? Entonces, si A vale 2, ¿cuánto valdrá B, muchachos? ¿Cuánto valdrá B? ¿Mm? ¿Cuánto valdrá B? A ver. Al toque ustedes calculen eso, B, por favor. Calculen eso. Yo acá lo voy a esquematizar nada más, pero ustedes ya pueden calcular el valor de B y decírmelo. Calculen el valor de B y díganmelo, por favor. Por el chat pueden escribir su respuesta para B. A ver quién se anima a decirme el valor de B. A ver, por ahí ya llegan mensajes. ¿Qué dice? A ver. El valor de B es 13, me dicen por acá. ¿Qué dirán los demás? A ver. ¿Qué dirá el resto? A ver, que no participa mucho de repente. El valor de B es 13. ¿Podrían confirmar los demás también, por favor? Porque acá se va el 5 con el 5. Entonces, por despeje la vale 2.
Y con A igual a 2, procedes a reemplazar ¿dónde? Al otro lado, acá, ¿no? Eso ¿no? Lo reemplazas aquí. Y sale el valor de B, ¿no? Sería, ¿no? 5 por 2, 10, 8, 8 entre 3 menos 1 igual a un quinto, ¿no? 13, efectivamente, B vale 13. Yo ya de frente estoy colocando el valor de B, ¿ah? Pero bien, si no me crees, A vale 2, ya 2 por 5, 10, menos 8. Y ese 8 se multiplica con 40. 3B más 1 multiplica 1, o sea, 3B más 1 igual a 40, el 1 resta 40, 39. 3B igual a 13, B vale 13. Así es como calculas el valor de B, ¿no? Tengo el valor de A que vale 2 y el valor de B que vale 13. ¿Qué te piden? Te piden el valor de A más B. A más B. 2 más 3 es 25. Ahí está, ¿ves? ¿Qué hay además, muchachos? ¿Se entendió o no se entendió? A ver. ¿Se entendió lo que hemos planteado? La idea no es difícil, ¿ah? Como pueden ver, es bastante sencilla más bien. Pero como siempre, yo pidiendo, ¿no? Confirmación para ver si es que se entendía. Pantalla está volando. Tiene miedo de preguntar, no sé. Por eso siempre yo les voy a estar consultando, ¿no? Como es que el problema sea accesible, preguntemos, porque a algunos de repente sí les parece complicado, ¿no? A más B es igual a 15, ¿no? A más B es igual a 15. En eso estamos quedando. Ya, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Ya, la última propiedad que nos falta ver el día de hoy está relacionado con las raíces simétricas y recíprocas, ¿no? Esto de hecho debí haberlo colocado en el teorema de Cardano, ¿no? Inmediatamente después del teorema de Cardano. Ya, solo que quizás no lo había mencionado en ese momento porque no había problemas, ¿no? Y ahí lo he decidido colocar en esta parte de aquí, que es lo que dice, ¿no? Raíces simétricas y raíces recíprocas, ¿no? Dice, si x sub 1 y x sub 2 son las raíces de una ecuación cuadrática, se cumple lo siguiente. ¿Alguien sabe qué son raíces recíprocas? ¿O qué son raíces simétricas? Raíces simétricas son valores que son iguales en magnitud, pero diferentes en signo. Por ejemplo, el 5 y el menos 5. Estos son simétricos. ¿Por qué son simétricos? Porque son iguales en magnitud, pero diferentes en signo, ¿no? 3 y menos 3 también son simétricos. 8 y menos 8 también son simétricos. Entonces, ¿qué pasa si sumas 8 y menos 8? ¿Cuánto sale la suma? 0. A ver, otra parte simétricos. 20 y menos 20. Si sumas esos dos, ¿cuánto te sale? 0. Entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión. En las raíces simétricas, la suma de raíces es igual a 0. Esa es la conclusión. Pero también quizás debes entender tú en estos momentos que si la suma de raíces es 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula la suma? Menos b sobre a, ¿eh? ¿Ya? Eso es lo que se cumple entonces en las raíces simétricas, ¿no? Suma de raíces es igual a 0. Acá la vamos a remarcar en un cuadrito. Suma de raíces es igual a 0, ¿no? En las raíces simétricas, claro está. ¿Ya? Y en las raíces recíprocas, ya es algo similar. Raíces, ¿no? Números recíprocos son aquellos que ¿no? Tienen la siguiente estructura. Por ejemplo, 5 y un quinto, mira, esos son recíprocos, ¿no? Lo que llamamos y la inversa, ¿no? Inversa multiplicativa, ¿no? Pero ¿qué pasa si multiplicas? 5 se da con 5, me queda la unidad, ¿no? Entonces, en general decimos que si tú multiplicas las raíces sabiendo que, ¿no? que las raíces son recíprocas, entonces el producto de raíces es igual a la unidad.
sea, la suma de raíces es igual el producto de raíces es igual a la unidad. Y eso cuando las raíces son simétricas, ¿no? Ya está. Ya está, muchachos. Listo, con eso ya la parte teórica ya la hemos concluido. ¿Por qué tiene que dar igual a 2? A ver. Ah, vale, 2, ¿dónde dice igual a 2? ¿Será acá? Ah, ya, mira. Es que, mira, acá se va el 5 con el 5 y ese menos 1 pasa aquí a sumar, ¿no? Entonces, al pasar al otro lado a sumar, ¿no? Sería A vale 2, ¿no? 1 más 1, A vale 2. Por eso que el valor de A es igual a 2, ¿ya? Por si acaso, si eso me estás preguntando, vamos a ya respondemos, ¿no? ¿Sí? Espero que se haya entendido. ¿Dónde? Acá me están haciendo algunas observaciones. A ver, ¿dónde está la observación? A ver, no me he dado cuenta de repente. A ver si ya vale 2. 5 por 2 es 10, menos 8, 40, 3 más 1 igual a 1. 3 más 1 por 1 sale 3 más 1. ¿En qué problema me están dando esas observaciones? A ver, ¿en qué problema? ¿En este problema 10? Porque es el último que había hecho. ¿En la 10? ¿Por qué tiene que dar 8? No entiendo 8. ¿Se entiende lo que he hecho la división? A ver, 5a menos 2 entre b más 1, menos a menos 1 entre menos 5 y luego un quinto, ¿no? O sea, empecé igualando estos dos, mira. Se van los negativos, me queda a menos 1 sobre 5 igual a un quinto. Se van los 5, este aquí pasa a sumar, ¿verdad? Menos 1 pasa como más 1, 1 más 1 sale 2 ya. Con a igual a 2, reemplazas acá. 2 por 5 es 10, 10 menos 2, 8 ya. Este es 8. El 5 multiplica al 8, sale 40 ya. Por un lado tienes 40, ¿no? Por un lado tienes 40. Al otro lado, ¿qué te queda? Te queda 3b más 1 por 1, 3b más 1. Este 1 pasa acá a restar. 39 es igual a 3b. Luego sacas tercia, tercia, b es igual a 13. Que es el valor que coloqué aquí. B es igual a 13. Y como me piden A más B, sume 13 más 2, ¿no? O 2 más 13. ¿Ya? Este que me había equivocado ya, pero ya hemos corregido, ¿no? Listo, hasta aquí alguna consulta más, por favor. Ya porque ya estamos. La parte teórica ya hemos acabado, ¿no? Ahora solamente vamos a complementar con algunos ejercicios más y ya luego los dejo con su examen, ¿no? No hay ninguna pregunta adicional, muchachos, por favor. Si no avisen nomás, ¿no? Tienen que avisar más cuando tengan dudas para poder ayudarlos. Ya, no hay dudas más por lo visto. Ya, a ver, vamos a hacer el problema número. Acá, mira, el número 4, dice raíces simétricas, ¿no? Pero así como está, no es una ecuación cuadrática, por ejemplo. Así como está, no es una ecuación cuadrática, ¿ya? Pero nosotros le podemos dar forma de ecuación cuadrática, ¿no? Acá también te dan ¿eh? Ya, vamos a empezar acá primero. Para que sean simétricas, yo lo que voy a hacer es mandar a multiplicar. Mira, este va acá y este va acá. Entonces sería así. X cuadrado por n más 1 sería n más 1 por x cuadrado. Ahí está. Luego sería n más 1 por 3x, sería 3 por n más 1 por x. Ahí está. ¿Qué más? Luego te dicen 5 por n menos 1 por x, ¿no? Ya sería igual. 5 por n menos 1 por x.
Ya, ¿qué más? Eso sería 2 por n menos 1, sería 2 por n menos 1, ¿no? Déjalo así, ¿no? Entonces ya, este cuadrático lo dejo ahí, n más 1 por x cuadrado. N más 1 por x cuadrado. ¿Ya? Y este va a pasar aquí a restar. A ver, ¿qué te queda? A ver, voy a colocar de frente lo que le queda, pero mira, acá es 3n más 3, ¿verdad? Porque si el 3 lo multiplicas al n y el 1 sería 3n más 3. Y este, no, acá es 5n, pero como pasa a restar sería menos 5n. 5 por menos 1 es menos 5, pero por ese lado como más 5, ¿no? 3n menos 5n sale menos 2n. Y 5 más 3 sale 8. Y luego sigue, ¿dónde estás? Está acá, ¿no? Este 2n pasa al otro lado como menos 2n. Y ese menos 1, no, esto si tú lo distribuyes, bueno, mejor lo hubiese colocado como 2n menos 2 nada más. Porque cuando tú multiplicas este 2 por n sale 2n y 2 por menos 1 sale menos 2. Estos van al otro lado con signos cambiados. Pues, menos 2 pasa como 2 y ese 2n pasa como menos 2n, ¿verdad? Y esto es igual a Serapio. Ahora sí, como dice que sus raíces son simétricas, ¿qué se cumple? Se cumple, ¿no? Posee dato, posee raíces simétricas. Se cumple, ya, dato posee raíces simétricas, ¿no? Se cumple lo siguiente. Ahí está. ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple que la suma de raíces es igual a ¿cuánto, de acuerdo? Cuando las raíces son simétricas, se cumple que la suma de raíces es igual a ¿cuánto? A cero, ¿verdad? Miren. Suma de raíces es igual a cero. En este caso, ¿cómo sería la suma de raíces? Se calcula como menos b sobre a. Menos esto entre esto de acá, ¿no? Menos 2n más 8. ¿Entre quién? Menos 2n más, ¿no? Siempre es negativo, pues, ¿no? Menos b, pero el b es menos 2n más 8. ¿Sobre quién? Sobre sobre n más 1, ¿no? Es menos b sobre a, ¿no? Y eso tiene que darte igual a 0. N más 1 por 0 es n más 1. Si quieres multiplicas, ¿no? Menos por menos hace 2n y menos por 8 se hace menos 8. ¿Y esto es igual a cuánto?
A n más 1 por 0, 0. Pues, ¿no? Esto pasa a sumar 2n igual a 8, porque este pasa como 8, mitad, mitad, n vale 4. Yo directamente voy a colocar el resultado, ¿no? N vale 4. Y ese es el resultado. Listo, muchachos, ¿se llegó a entender el problema? ¿Qué opinan? La idea es bastante sencilla, ¿no? Más nos hemos demorado dándole forma a la ecuación. ¿Ya? Nos hemos demorado dándole forma a la ecuación cuadrática para poder aplicar correctamente el, ¿no? el menos b sobre a, pues, ¿no? ¿Ya? Listo, sigamos. Acá dice que son recíprocas, igualito, todo manda en un solo lado. 3 por k más 3, x cuadrado. Este pasa a sumar, pasa a restar, ¿no? Menos 14k más 3 por x. Y luego esta que está con signo menos pasa como más, ¿no? Más 5k menos 1. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, como dice que las raíces son recíprocas, ¿qué es lo que se cumple, no? Dato. Posee raíces recíprocas. Posee raíces recíprocas. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple lo siguiente, ¿no? Que el producto de raíces es igual a la unidad. Eso es lo que se cumple. El producto de raíces es igual a la unidad. ¿Cómo se halla el producto de raíces? C sobre A, ¿no? 5k menos 1. 5k menos 1 entre 3 por k más 3. Y esto es igual a la unidad. O sea, 5k menos 1, ya, esto pasa para allá, ¿no? 5k menos 1 es igual a ¿quién? 3k más 3 por 1, o sea, 3k, o sea, 9k, pero 3k más 9, disculpen. ¿No? 3k más 9 multiplica 1, 3k más 9, ¿no? 3k pasa acá a restar, 2k, y esta pasa a sumar 10, 2k igual a 10, sacas mitad, mitad, y el valor de k va a ser igual a 5. Y el valor de k va a ser igual a 5. Y con eso el problema está concluido, ¿ves? ¿Qué opinan hasta ahí, muchachos? A ver. Bastante sencillo el ejercicio. Si conocemos bien nuestras propiedades, nos va a salir, sin ninguna duda. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, a ver. ¿Qué problema podemos hacer también? A ver, nos quedan unos minutos todavía. Vamos a buscar un problema que sea rápido, ¿ya? Aunque de aquí para adelante ya no sale rápido, ¿ya? ¿No? Ya, a ver, este problema, esto que les vino en su examen de tarea de la semana pasada, ¿no? Me dicen que x cuadrado más x más 3 es una ecuación cuadrática cuyas raíces son m y n. Entonces, como te están dando que las raíces son m y n,
Tienes que aprovechar eso para hallar por Cardano cuánto vale M más N y M por N, ¿no? Por Cardano, ¿cuánto vale A más B? Perdón, M más N, porque sus raíces son M y N, ¿no? De frente, ¿cuánto vale por Cardano? Por Cardano, M más N va a ser igual a ¿cuánto? Menos B, o sea, menos 1 entre 1 sería menos 1. Y el producto de raíces sería igual a ¿cuánto? Producto de raíces sería ¿quién? C entre 1, ¿no? O sea, sería 3. Ya tengo M más 1, ya tengo M por, ya tengo M más N y M por N, ¿no? Esto lo voy a aprovechar, claro está, pero ya en lo que nos piden, ¿no? En lo que nos están pidiendo. A ver, acá, ¿no? Nos piden, ¿no? O luego, ¿no? Luego el siguiente dato es el siguiente. Luego, T es igual, menos 3 sobre M, menos 3 entre M más 1, ya, voy a agrupar estos dos, miren. Este menos 3 ya, voy a calcular menos 3 entre M más 1. Y este de aquí, el negativo voy a hacer que suba, ¿no? O sea, el negativo les traigo estos dos, y el negativo que pasa a este lado, menos. ¿Sería quién? Sería menos 3 sobre quién, ¿no? Sobre N más 1. Sobre N más 1. Ya está. ¿Ya? O sea, que el negativo lo he subido, ¿no? Ambos le saco el negativo, me queda N más 1, pues, ¿no? Y el negativo lo sumo. Negativo por este más es negativo, ¿no? Ahora estos dos tienen menos 3, sácale menos 3. Extráele menos 3 a ambos. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar menos 3. Ah, acá no hay que olvidarse, no hay que olvidarse, yo me estaba olvidando, que todavía nos queda un M más N, o un M por N, un M por N, ¿no? Ahora sí. Esto de aquí hay que sacarle el signo menos, ¿no? Le sacas el menos 3, abres paréntesis, sería 1 entre M más 1, 1 entre M más 1, más 1 entre N más 1, ¿ya? Y esto sería más M por N. Y luego que aquí, quiero que aquí lo multipliques en aspa, y me vayas diciendo cuánto sale en total, ¿ya? T es igual, ya, menos 3, multiplicado por quién, ¿ah? N más 1 por 1 es N más 1. M más 1 por 1 sería M más 1. M más 1 con N más 1 sería M más N más 2. Porque ese 1 con el 1 te va a dar 2. Ya repito. N más 1 por 1 es N más 1, ¿no? 1 por M más 1 sería M más 1. Nos queda M más N y recuerda por acá 1 y 1 sale 2, ¿no? Abajo, ¿qué te va a quedar? Abajo te va a quedar el producto de quién? De estos dos, ¿no? Pero de frente también creo que lo calcules, ¿no?
M por N sería Mn distributiva. M por N. M por N. Luego sería, ¿no? M por N es Mn, M por 1 sería M. 1 por N sería N. Y 1 por 1 sería 1, ¿no? Ya está ya. Ya, esto voy a centrarlo un poquito más. Y ya tienes todo ya. Prácticamente ya tienes todo, ¿no? Por no decir que de verdad tienes todo. Tienes M más N, tienes M por N. Solamente es cuestión de reemplazar, ¿no? A ver, por favor, reemplaza y dime cuánto te sale. A ver, M más N, ¿cuánto vale? Acá está M más N, mira, vale menos 1. Menos 1 más 2 sería 1. Abajo. M por N vale 3. M más N vale menos 1, más 1. Se va, me queda un tercio, ¿no? ¿Y M por N cuánto vale? M por N vale 3. Sería un tercio más 3, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Ah, esperen, falta acá el menos 3, pues ya me está asustando ya, ¿no es? No sé, falta el menos 3, ¿no? Ya, esto sale cuánto, un tercio, ¿no? Pero, eh, esto sale un tercio, pero está multiplicado por menos 3, ¿verdad? A menos que me esté equivocando en algo. A ver, M por N vale 3, M menos 1, M más N, ¿cuánto sale? MN, ¿cuánto sale? Sale menos 1, más, ¿no? 1 con menos 1 se va, M por N vale 3, M más N vale menos 1, sería, ¿sabes, no? Un tercio, ¿no? Ya se va este con este, me queda menos por 1 sería menos 1, más MN que vale 3, ¿no? O sea que esto al final sale 2, T vale 2, ¿ya? T vale 2. Luego hacer todo el cálculo de reemplazar, sale T igual a 2, ¿no? Entonces dice, ahora sí, ¿no? Luego, dice que esta representa la edad de Max hace 15 años, ¿no? Dato, dato. Eso, ¿no? Ese T representa la edad de Max hace 15 años. Entonces, ¿cuál es la edad actual de Max? ¿Cuál es la edad actual de Max? A ver. Esa es la edad actual de Max. A ver. Ya casi está el problema. Por no decir que ya está, ¿no? Hace 15 años, porque este es el presente, es el pasado, y este es el futuro. Entonces, hace 15 años, la edad de Max es de T. Pero sabemos que T es igual a ¿cuánto? Es igual a 2. Entonces, o sea, para volver al presente tengo que sumarle 15, ¿no? O sea que la edad actual de Max es 17. ¿Cuánto tendré que sumarle a la edad actual para llegar a 40, ¿no? Entonces que la respuesta tendría que ser 23 años, ¿no? 23 años, ¿no? Y esta era la respuesta de aquella pregunta de la tarea. 23, ¿ya? Listo, muchachos, así nos vamos a quedar. Por favor, pueden avanzar su examen temático. Ya avancen con calma. Muy bien, ¿no? Por acá me habían colocado la respuesta, ¿ya?